Palabra de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, y por el príncipe de los demonios expulsa los demonios. Él, llamándoles junto a sí, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar, sino ata primero al fuerte. Entonces podrá saquear su casa. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Es que decían: está poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué impresionante este evangelio que hemos escuchado para este día. Un evangelio que nos debe cuestionar en nuestra fe, en nuestra adhesión al Señor, en nuestra confianza en Él y en nuestra certeza de que solo Él tiene palabras de vida eterna. Tres ideas quisiera compartir con ustedes de este santo evangelio. En primer lugar, Jesús, por obrar el bien, por expulsar al maligno, por devolverle la libertad a aquella persona que está oprimida por el mal, se le acusa, se blasfema contra él, se le calumnia, se dicen mentiras de él, porque precisamente no aguantan que él haga el bien, que él esté curando, que él está sanando. Incluso son tan atrevidos que dicen que él expulsa al demonio con el mismo poder de Satanás. ¿Hasta dónde llega la cerrazón del ser humano a la gracia y a la acción de Dios? El hombre, cuando no quiere reconocer el obrar de Dios, se inventa miles y miles de excusas para no aceptar la voluntad de Dios en la vida. Miles y miles de excusas para no adherirse al Señor. Y por eso los escribas y fariseos simplemente calumnian y tildan al Señor de que Él expulsa al demonio con el poder de Satanás, precisamente porque no quieren aceptar que en Jesús Dios está obrando. Qué peligro cuando nosotros nos cerramos a esa voluntad de Dios, a ese querer de Dios. Pero un segundo momento también impresionante, y es que Jesús les pone esta comparación. Si Satanás se divide contra sí mismo, podrá subsistir. Si un reino se divide en sí mismo, podrá subsistir. Si una casa se divide, podrá subsistir. Y lo lógico es decir que no. Y Satanás no está luchando contra el mal, porque él es el príncipe del mal. Antes, por el contrario, él lucha contra el bien, lucha contra todos aquellos que queremos vivir en la voluntad de Dios. Y por eso precisamente Jesús les quiere hacer ver y entender que es imposible que Jesús, que hace el bien, que cura, que predica el amor,
que predica la justicia, la misericordia, Él expulse el demonio con el mismo poder de Satanás. Jesús les quiere hacer ver que Él obra según el querer de Dios, que Él viene a sanar y a liberar, a salvar, que Él viene precisamente a liberar de las ataduras del maligno que nos esclaviza, que no nos permite ser libres. Jesús viene a darnos la libertad y la plenitud en Dios. Pero un tercer momento que nos dice el Evangelio, y podríamos pensar, entonces hay pecados que no se perdonan, hay pecados que Dios no los perdona. Debemos entenderlo de forma adecuada, debemos comprender la palabra de Dios correctamente. Y precisamente cuando el Evangelio habla que todos los pecados se le perdonan, menos contra el Espíritu Santo, se refiere precisamente a esa cerrazón, a la gracia de Dios, esa cerrazón al cambio, esa cerrazón a recibir las bendiciones de Dios, a aceptar la conversión. Dios no puede perdonar a aquel que no quiere ser perdonado. Dios no puede perdonar a aquel que no reconoce su pecado. Y no porque el Señor no lo perdona, no porque el Señor no tiene el poder para salvarnos, liberarnos, sino porque nosotros nos hemos encerrado en nuestro egoísmo, en nuestro orgullo, en nuestra prepotencia y no permitimos que el Señor nos perdone. Hoy pidámosle al Señor esa gracia de que nos dejemos perdonar por Él, de que nos abramos a su gracia, de que reconozcamos que su bondad y su misericordia son infinitas y eternas, porque cuando nos acercamos a Él con humildad, cuando nos acercamos a Él reconociendo nuestras faltas y nuestros pecados, Él nos acoge con amor, con alegría y gozo, porque Él es un Padre misericordioso, un Padre que nos ama y un Padre que nos perdona. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima en este día los acompañe. Amén.